Bueno, como les iba diciendo, para poder entender esto de espacios métricos, tienen que saber un poquito de conjuntos. Miren, voy a irme al pre un ratito, ¿ok? Para poder entender algo sobre conjuntos y luego ustedes puedan entender qué cosa es un espacio métrico. Este capítulo es un poquito abstracto, ¿ya? A ver, cuando ustedes tienen un conjunto A y tienen un conjunto B, ¿ok? Dos conjuntos. Entre estos dos conjuntos ustedes pueden aplicar operaciones. Hay operaciones que ustedes pueden aplicar. ¿Cuáles son esas operaciones? Bueno, tenemos lo que es la unión entre conjuntos, A unión B, si se acuerdan, ¿no? La intersección, A intersección B, ¿ok? Tenemos la diferencia simétrica y bueno, y tenemos varias operaciones. Tenemos lo que es el complemento, A complemento, B complemento, la resta, A menos B. Entonces, con estos dos conjuntos, ustedes pueden resolver ciertas operaciones, ¿verdad? Dentro de estos conjuntos, nosotros tenemos elementos. Vamos a poner aquí, qué sé yo, un triangulito, un cuadrado, un signo de interrogación, un signo de pregunta, un asterisco. ¿Ok? Entonces, dentro de estos conjuntos, ustedes tienen estos simbolitos que pueden ser símbolos, pueden ser números, pueden ser letras, no importa. Pero estas cositas de aquí tienen un nombre. Todos sabemos cómo se llama eso. Se llaman elementos. Esos son los elementos del conjunto. ¿Ok? Estos de aquí son los elementos del conjunto. ¿Ok? Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora. Miren lo que vamos a hacer ahora. Ya, un pequeño resumen de lo que es un conjunto, ¿no? Tenemos un conjunto A, un conjunto B. Dentro de esos conjuntos nosotros tenemos elementos. Y con esos elementos nosotros podemos resolver ciertas operaciones. La unión, la intersección, la diferencia simétrica, ¿ok? Traten de tener apagado el audio. Si ustedes quieren hacer una pregunta, ahí sí encienden el audio y me preguntan, ya. No alzan la mano ni piden permiso. Encienden el audio y preguntan, ¿ok? Entonces, miren lo que vamos a hacer ahora, ¿ok? Esto de aquí es del pre. Esto es del pre, ¿ya? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a tener un solo conjunto. Ya no vamos a tener dos conjuntos ni tres conjuntos, sino que vamos a tener un solo conjunto. Vamos a ponerle así. Y este conjunto le vamos a poner, chicos, traten de apagar el audio cuando entre. Traten de tener el audio apagado. Ya, entonces vamos a tener ahora un solo conjunto. A este conjunto le vamos a poner, no le vamos a poner ni A, ni le vamos a poner B, ni le vamos a poner C. No, ya no vamos a hacer eso. Ahora lo que vamos a hacer es ponerle esta letra, una letra X mayúscula, pero le vamos a poner una doble rayita. Así. Ese va a ser nuestro conjunto. Solo es una letra, nada más. En vez de ponerle conjunto A, conjunto B, conjunto C, le pones este símbolo. ¿Ok? Eso lo van a encontrar ustedes en cualquier libro. Ya, entonces, ese es el conjunto X, así le vamos a llamar, conjunto X. Dentro de este conjunto nosotros vamos a tener elementos, vamos a poner elemento P, elemento Q, elemento R, ¿ok? Pueden ser letras, pueden ser números, tal como está acá, ¿ok? Por eso les expliqué esto de aquí. P, Q, R, S y bueno, un montón de elementos más. Muy bien. A ver, ¿cuál es la diferencia? Que en el pre nosotros teníamos dos o tres conjuntos y resolvíamos operaciones, ¿sí? Operaciones entre los conjuntos. En cambio ahora, en esta materia, vamos a tener un solo conjunto, nuestro conjunto X. Dentro de ese conjunto nosotros vamos a tener elementos, P, Q, R, S y bueno, pueden ser números, letras, como yo les estoy diciendo, ¿no? Por lo general son números, ¿ya? Y ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a resolver una operación, pero con estos elementos que están aquí. ¿Ok? Con estos elementos que están aquí, P, Q, R, S, nosotros vamos a resolver una operación. Vamos a definir, miren, y aquí ya empieza lo que es la materia. Vamos a definir una función. Todos sabemos lo que es una función, ¿no? A una función es una maquinita que tú le metes una X y te bota una Y. Eso es una función. Entonces nosotros vamos a definir una función que le vamos a llamar función D. ¿Ok? Vamos a llamarle función D. A esta función, ¿qué le vamos a ingresar? Le vamos a ingresar dos elementos. Le vamos a ingresar dos elementos de este conjunto X. Puede ser un elemento P y un elemento Q. ¿Ok? Le ingresamos dos elementos. Y esto de aquí te va a botar como resultado un elemento Z.
¿ya? Un elemento Z. Este elemento Z puede pertenecer a los números reales, es decir, puede ser positivo, puede ser negativo, puede ser cero, puede ser fracción, puede ser lo que sea, ¿ok? Entonces, estamos definiendo una función que le vamos a llamar D, ¿ok? A esta función le vamos a meter dos elementos de aquí, P, Q o P con R, o Q con R, o Q con S, cualquier combinación que ustedes quieran, ¿ok? Aplicamos esa función, ¿ya? Y nos da como resultado un valor Z. Ese valor Z puede ser un número real, ¿ya? Entonces, miren, nosotros teníamos aquí en el pre un conjunto más grande que se llamaba referencial, ¿sí? ¿Ok? Ese conjunto más grande se llamaba referencial y le poníamos RE. Acá también vamos a tener un conjunto más grande que también se llama referencial, ¿ok? ¿Sí? Y por lo general, en la mayoría de ejercicios, no en todos, por lo general en la mayoría de ejercicios, nuestro referencial son los números reales, por lo general, pero ya por ahí tengo un ejercicio donde eh, el referencial no son todos los reales, porque el referencial también pueden ser los naturales, los enteros y cualquier otro tipo de números, ¿no? Fracciones, complejos, ¿ok? Pero por lo general se trabaja con números reales, ¿ya? Entonces, miren este ejemplo que voy a poner aquí. Voy a decir que una función de, a ver, voy a poner que nuestro referencial son los números reales, eso voy a poner. Y voy a poner una función de, que tú a esta función de le tienes que ingresar un P y un Q, y te va a botar como resultado, digamos, valor absoluto de P menos valor absoluto de Q. ¿Ok? Miren, esta es la función. ¿Ok? Nuestro conjunto X, vamos a poner que son los números 1, 2, 3, 4 y 5, ¿ya? Facilito nomás, para que puedan entender cómo es. Este es nuestro conjunto X. Entonces, con este conjunto X y con esta función, nosotros podemos resolver operaciones. Por ejemplo, esta función D yo la puedo evaluar con estos puntos que están aquí. Por ejemplo, la puedo evaluar en 1,2 con los elementos de aquí mismo, ¿ya? Y eso te va a dar como resultado dependiendo lo que te dé aquí la función, o sea, dependiendo la definición. Recuerden que esto se llama definición de la función, ¿ya? Entonces, dependiendo de esta definición, ustedes van a tener un cierto resultado, ¿ok? Entonces aquí, si tú aplicas esta definición, dice que es valor absoluto de P, P vale 1, menos valor absoluto de Q, Q vale 2, ¿ya? Entonces aquí te queda 1 menos 2, eso es igual a menos 1, ¿ok? Entonces la función, ya les voy a decir cómo se llama la función y ahí vamos a formalizar más esto de aquí. La función D evaluada en 1,2 te da como resultado menos 1 con esta operación de aquí. Si tú evalúas la función D en, qué sé yo, en 1,3, ¿sí? Te da como resultado valor absoluto de 1 menos valor absoluto de 3, y eso es igual a 1 menos 3, que esto es igual a menos 2, ¿verdad? Entonces, espero que esté claro hasta aquí. No sé si tienen alguna pregunta, creo que no hay mucho, porque lo único que tengo aquí es un conjunto X, tengo una función, y lo único que hacemos es evaluar a la función en estos valores que están aquí, nada más. ¿Ok? Ahora, esta función de eh, no debe ser cualquier función, ¿ya? Esa función tiene que cumplir ciertas condiciones, la función de, vamos a poner aquí, la función de debe cumplir lo siguiente, ¿ya? No puede ser cualquier función así como yo me la acabé de inventar en este momento. No, debe ser una función que cumpla con estas condiciones que voy a poner en este momento. Por aquí las caras. A ver, me están preguntando por qué el valor absoluto es para los elementos y no para la operación en sí. A ver, es que el problema, el ejercicio, a ti te da la función. El ejercicio te da esta función de aquí. Entonces, la función dice que la D, la función D, no le voy a poner F porque si no van a pensar que estamos en el pre, no estamos en el pre, acá se usa la letra D. Ya, entonces,
La función D evaluada en P, Q, el problema te dice que es igual a valor absoluto de la P menos valor absoluto de la Q. No te dice que es valor absoluto de P menos Q. Okay, no te dice esto. No te dice que la función D evaluada en P, Q es igual a valor absoluto de P menos Q. Si te hubieran dado esto, entonces eso ya sería otro ejercicio, otro problema. ¿Ok? Entonces, siempre hay que respetar la operación que nos da el ejercicio. Esto de aquí siempre me va a dar el ejercicio. Tanto el conjunto X como la función D me la da el problema. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles son las condiciones que debe cumplir esta función D? Bueno, son las siguientes condiciones que ustedes observan aquí. Espero que sí puedan ver claro. Ya. Miren lo que dice aquí. Ya, entonces ya esto empieza a poner un poquito más abstracto, pero bueno, ustedes ya deben saber leer este tipo de cosas, ¿no? Esta letrita A invertida significa para todo, ¿sí? Miren, esta función D debe cumplir con las cuatro condiciones. No debe cumplir solo con una, ni con dos, ni con las tres. No, debe cumplir con las cuatro. ¿Cuál es la primera condición? La primera condición dice, para todo P, Q, es decir, para cualquier par de elementos que pertenece a nuestro conjunto X, ¿sí ven? La función D evaluada en P, Q tiene que darte mayor a cero. ¿Cuándo tiene que darte mayor a cero? Si P y Q son diferentes. Miren, esta es una primera condición. La función D evaluada en P, Q tiene que darte mayor a cero si la P y la Q son diferentes. Entonces, recuerden que la P y la Q son los elementos, ¿no? En este caso, como lo de aquí, miren, el 1, el 2, el 2 y el 1 y el 3. Y entonces, si yo evalúo la función en dos valores diferentes, el resultado debería darme mayor a cero, ¿ya? Esa es una condición que debe cumplir esta función D. Entonces, si ustedes se dan cuenta, esta función que yo puse no cumple con esa primera condición porque el resultado me da negativo, no me da un valor mayor a cero, ¿ya? Entonces ya vamos a decir el nombre, en un momento vamos a decir el nombre de qué pasa cuando no cumple con las condiciones, ¿ya? La segunda condición te dice algo similar, que para cualquier par de elementos P, Q, que pertenece a nuestro conjunto X, si ven, ya no te ponen el conjunto A, conjunto B, así como en el pre, sino que ya le cambian la letra, nada más. Solo es una letra, es la letra X grande, nada más. Ya, entonces, para todo P, Q que pertenece a X, la función D evaluada en P, Q vale cero. ¿Pero cuándo vale cero? Si, solo si P y Q son iguales. Solo cuando P y Q son iguales, la función D debe ser igual a cero. ¿Ya? Es como, por ejemplo, que yo haga aquí, con esta operación que me dio el problema, yo quiera evaluar a la función D en 4,4. O sea, en este elemento con el mismo elemento. Entonces, si yo aplico esta definición, te va a dar como resultado valor absoluto de 4 menos valor absoluto de 4. ¿Y esto cuánto da? 0. Entonces, esta función de aquí sí cumple con la segunda condición, sí la cumple, pero no cumple con la primera. Recuerden lo que yo les dije, la función debe cumplir con las 4, no solo con una ni con dos, debe cumplir las 4. Entonces, ya vamos a ver qué pasa cuando no cumple con al menos una condición, ¿ok? La tercera condición dice esto, miren. Para todo par de elementos, o para todo Q que pertenece al conjunto X, la función evaluada en Q debe ser igual a la función evaluada en Q, P. O sea, es como que cambian los números, ¿no? Entonces, si yo hago eso con este problema y calculo la función D evaluada en 2,1, y tengo que respetar esta definición, ojo, tengo que respetar esta definición. Función evaluada en P, Q es igual a valor absoluto de P menos valor absoluto de Q. Entonces, función D evaluada en 2,1 debería ser igual a valor absoluto de 2 menos valor absoluto de 1. ¿Y esto cuánto te da? 2 menos 1, que eso es igual a 1. Entonces, si ustedes se dan cuenta, la función D evaluada en 1,2 no es lo mismo que la función D evaluada en 2,1 usando esta
formulita que yo me acabé de inventar en este momento. ¿Ok? Entonces no cumple con la tercera condición. ¿Ya? La función D siempre debe cumplir las cuatro condiciones. ¿No? No es cualquier función que nosotros debemos poner. Por eso el ejercicio siempre me da la función D. Y miren, y aquí aparece una cuarta condición. Esta cuarta condición es por lo general la más difícil, donde a la mayoría se les hace complicado resolver el problema o demostrarla, porque lo que vamos a hacer aquí es demostraciones. Se llama desigualdad triangular. ¿Ya? ¿Qué dice esta cuarta condición? Dice que para todo P, Q, R, o sea, para tres elementos que pertenezcan al conjunto X, ¿sí? Bueno, esto de aquí se lee para toda terna, así se lee, para toda terna, 3 que pertenece al conjunto X, la función D evaluada en P, Q debe ser menor o igual a la función D evaluada en P, R más la función D evaluada en R, ¿ok? Ya vamos a hacer un ejercicio, no se preocupen. ¿Qué pasa si una función cumple con todas las cuatro? Si cumplen las cuatro, voy a ponerlo aquí para que lo tengan igual. Yo les voy a pasar el PDF. Si cumple las cuatro condiciones, la función D se la llama métrica. Se la llama métrica. La función D se la llama métrica. ¿Ok? Ese es el nombre que recibe una función D que cumple con las cuatro condiciones. ¿Ok? No sé si hasta aquí tienen alguna pregunta. Yo sé que esto es algo nuevo para ustedes, pero bueno, va relacionado un poquito con la parte de conjuntos. Confirmen alguna preguntita que tengan. ¿No está claro hasta aquí? Confirmen igual por el chat ya. ¿Sí está claro o tienen alguna duda? Ya, entonces, ¿y qué pasa si una función no cumple con alguna de las cuatro? Bueno, ya no se la llama métrica, solo es una función cualquiera, una función D, nada más. ¿Ok? Ya no se la puede llamar métrica, ya solo es una función D, nada más. Se la llama métrica siempre y cuando cumpla con las cuatro condiciones, las cuatro, ¿ya? Entonces, a ver, vamos haciendo un ejercicio para que ustedes vean cómo es esto, ¿ya? Ojo que todavía no indico, todavía no he dicho, sí, ya mismo aclaro eso, todavía no he dicho qué es un espacio métrico, ¿ya? Así que ya mismo lo digo. Vamos haciendo primero un ejercicio de una demostración de cuándo una función es métrica, ¿ok? Recuerden, para que sea métrica, tiene que cumplir las cuatro condiciones, las cuatro. La función de, ¿ya? Todavía no he dicho qué es un espacio métrico, ya mismo lo digo. Entonces, vamos a poner aquí las condiciones para tenerlas ahí a la mano y vamos a resolver este ejercicio de aquí, ¿ya? Entonces, miren lo que me dice aquí el problema. A ver, ¿se acuerdan que el referencial ustedes están acostumbrados a ponerlo así como RE? ¿Ya? En esta materia, el referencial ya no se acostumbra a ponerlo como RE, sino que se acostumbra a ponerlo como la letra A. ¿Ya? Así se acostumbra, al menos en este capítulo pequeñito, porque es un capítulo pequeñito este. Es como que la base que tú necesitas para poder saber límites. ¿Ya? Entonces, el referencial siempre se lo simboliza con la letra A. ¿Ya? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí el ejercicio me dice lo siguiente. Sea el conjunto A igual a los reales. A es igual a los reales. Es decir, nuestro referencial son los números reales. Eso es lo que está diciendo ahí. Vamos a trabajar con números reales. Y aquí te da una función D. Ya aquí te dice A cruz A hasta los reales. Bueno, esta es la definición formal
Ya esta es la definición formal. Lo importante es la fórmula, ¿ya? No quiero meterme tanto a detalle a esto para no confundirlos. Lo importante es la fórmula. El problema siempre te va a dar la fórmula. Entonces, la fórmula está acá. La formulita de la función. Definida como, y aquí te da la formulita de la función. Te dice que la función d evaluada en x, y, o p, q, que es lo mismo, solo es una letra, es igual a valor absoluto de 2x menos 2y. Miren, esa es la nueva función, ¿ya? Entonces, para todo x, y que pertenece a los reales, ¿ya? Porque recuerden que el conjunto A son los reales. Entonces, para todo x, y que pertenece a los reales. ¿Qué te pide el problema? Te pide demuestre si la d, es decir, demuestre si la función d es una métrica. Demostrar si la función d es una métrica de ese conjunto. ¿Ya? Entonces, ¿cómo yo demuestro que una función es una métrica? Para que una función sea una métrica, tiene que cumplir con estas 4 condiciones. ¿Sí? Con las 4. Entonces, la primera condición que dice, para todo, ya no le voy a poner p, q, sino le voy a poner x, y, ¿ok? Para todo x, y que pertenece a nuestro referencial, que es el conjunto A, eh, la función evaluada en x, y tiene que ser mayor a 0. ¿Cuándo tiene que ser mayor a 0? Tiene que ser mayor a 0 si la x es diferente de la y. Recuerden, tienen que acostumbrarse a cambiar de letras. P, Q, R, S o X, Y, W, Z. Ya, son letras nada más. Entonces, esto es lo que yo tengo que demostrar. Tengo que demostrar que la función d evaluada en x, y es positiva. ¿Cuándo? Cuando la x y la y son diferentes. Entonces, esto es lo que nosotros vamos a asumir. Vamos a asumir, porque el problema debe ser así, debe ser cuando x y y son diferentes. Entonces, vamos a asumir que x es diferente de y. ¿Ok? Entonces, cómo demostramos que esta función evaluada en x, y te da mayor a 0? Bueno, si nosotros tenemos que x es diferente de y, ¿ya? Nosotros podemos decir que x menos y es diferente de 0, ¿ya? Es como que mande la y acá al otro lado a restar y te queda que x menos y es diferente de 0. ¿Sí? Ok, ¿ya? Ahora, este, a ver, lo que yo quiero demostrar es lo de aquí, que la función d evaluada en x, y es mayor a 0. ¿A qué es igual esta parte de aquí? ¿A qué es igual la función d evaluada en x, y? Eso te lo da el problema. Aquí te dice, la función d evaluada en x, y es igual a valor absoluto de 2x menos 2y. Entonces, esto que está aquí yo lo puedo cambiar por valor absoluto de 2x menos 2y. ¿Y esto qué debe ser? Debe ser mayor a 0. Y esto es lo que yo debo demostrar. Debo llegar a esta demostración. Que el valor absoluto de 2x menos 2y sea mayor a 0. ¿Cómo voy a demostrar esto? Voy a demostrarlo utilizando esta condición, ¿ya? Con ayuda de esa condición, ¿ya? Entonces, la condición es que x es diferente de y. Entonces, x es diferente de y, x menos y es diferente de 0. Si yo multiplico esto por 2, si yo lo multiplico por 2, te queda 2x menos 2y diferente de 0, ¿ok? ¿Qué significa que 2x menos 2y sea diferente de 0? ¿Qué significa ser diferente de 0? Ser diferente de 0 significa que eres o positivo o eres negativo. ¿Ya? Eso significa ser diferente de 0. Entonces, 2x menos 2y es o positivo o negativo. Puede ser cualquiera de las dos. Pero, si yo a esto le aplico valor absoluto 2x menos 2y con valor absoluto, ya no le puedo poner diferente de 0, pues chicos. Ya no puedo hacer esto como a veces saben hacer los estudiantes, ¿no? Aplico valor absoluto de ambos lados. Entonces, aplico valor absoluto de ambos lados y te queda algo así. Eso ya no se puede hacer. ¿Por qué? Porque si tú le aplicas valor absoluto a este lado de aquí,
Y resulta, miren, esta parte de aquí, 2x menos 2y, sin tener el valor absoluto, es o positivo o negativo. Pero en el momento en el que yo le pongo el valor absoluto, ¿qué va a pasar? Que todo se vuelve positivo. Todo se vuelve positivo. Es decir, todo esto es mayor a cero. Y ahí ya queda demostrado lo que nosotros queríamos hacer. Queríamos llegar a esto. Entonces ya queda demostrado esta primera condición. ¿Ya? ¿Utilizando qué cosa? Utilizando solo la condición. Con ayuda de la condición, nosotros vamos resolviendo hasta llegar a esto que nosotros queremos. ¿Ya? Preguntas, chicos, preguntas, que ya se va a poner cada vez más jodida la cosa. Confirmen, confirmen preguntas. Sí quedó claro. Miren que estoy explicando hasta un poquito despacito. Ya saben, si tienen alguna duda, pueden encender el audio nomás. Enciendan el audio y pregunten o escriban en el chat, como sea. Muy bien, ya tenemos hecha la primera condición. ¿Qué dice la segunda condición? La segunda condición, tienen que aprendérselas de memoria, ¿ok? Tienen que aprendérselas de memoria las condiciones. Dice, en vez de ponerle P y Q, le voy a poner X y Y, ¿ok? En vez de PQ, le voy a poner X y Y. Entonces, para todo X, Y, que pertenece a nuestro referencial, que son los reales, ¿ok? Dice que la función D evaluada en P, Q es igual a cero. ¿Cuándo es igual a cero? Es igual a cero si y solo si P es igual a Q. Sí, solo si P es igual a Q. Entonces, esta es nuestra condición, que P y Q son iguales. Eso es lo que nosotros vamos a asumir. Se vamos a ponerlo aquí. Porque la condición lo dice, ¿no? La condición lo dice que tenemos que asumir que P y Q son iguales. Entonces, esto es lo que vamos a asumir. Ahora, ¿qué quiero demostrar? Yo quiero demostrar que esta función D, evaluada en P, Q, vale cero. Entonces, ¿a qué es igual esto? Esto de aquí es igual a lo que me da acá el problema. La función D evaluada en x, y es igual a valor absoluto de 2x menos 2y. ¿Y cuánto debe valer esto? Debe valer 0. Entonces, esto es lo que yo debo demostrar, chicos, esto de aquí. Debo demostrar que el valor absoluto de 2x menos 2y es igual a 0. Ya, pero ¿con ayuda de quién lo voy a hacer? Con ayuda de la condición. La condición es que, perdón, aquí puse P, Q, no es P, Q, estamos trabajando con X y Y, ¿ok? Pero son letras nada más. X y Y. X debe ser igual a Y. Acá también. X debe ser igual a Y. Son letras nada más, ¿ok? Entonces, debemos demostrar que el valor absoluto de 2x menos 2y vale 0. ¿Con qué condición? Con esta condición de que x es igual a y. Entonces vamos a hacer algo muy similar. X es igual a y, entonces x menos y es igual a 0. ¿Ok? Es como que mando la y acá al otro lado a restar. Multiplico por 2. 2x menos 2y es igual a 0. ¿Ok? Entonces, esto de aquí vale 0. ¿Sí ven? 2x menos 2y vale 0. Si yo le aplico valor absoluto, pues sigue valiendo 0. Ya no va a ser como el de acá. El de acá cambió a mayor a 0 porque diferente de 0 significa ser positivo o ser negativo. Entonces, cuando tú aplicas valor absoluto, todo lo negativo se vuelve positivo y lo positivo se queda positivo. Entonces, ya cambia el diferente de 0 ya cambia por un mayor a 0. ¿Sí? En cambio acá no, pues si yo tengo que esto es igual a 0 y al 0 yo le aplico valor absoluto, pues sigue siendo 0. Entonces, valor absoluto de 2x menos 2y es igual a 0. Y ahí ya queda demostrado lo que nosotros queríamos, a lo que nosotros queríamos llegar. Demostrado. ¿Sí? Pregunten, pregunten. Enciendan el audio y pregunten. Dígame, dígame, Fernando. Hice una consulta, por favor. El problema si yo, por ejemplo, lo que yo hice fue que para demostrar cada uno de los casos, yo lo que hice fue darle un valor a las variables. ¿No hay problema si hice eso? ¿O tiene No, que no ser puedes usar, necesariamente cero? no puedes ponerle números a las variables. No puedes ponerle números a las variables porque
te dice que, mira, ve, te dice esto. Para todo x, y que pertenece a los reales, es decir, para cualquier par de números que pertenece a los reales. Si tú le pones unos números, digámosles, tú le pones 1 y 2, solo vale para el 1 y el 2, y para los demás números ya no vale. ¿Me hago entender? Entonces tienes que trabajar de forma general. ¿Cuándo utilizas números? Tú utilizas números cuando algo es falso. Cuando algo es falso, ahí tú utilizas números, así como lo hice en el ejemplo que hice acá. Eh, Aquí puse números, mira, ve, puse el número 1 y el número 2 para demostrar que con estos dos números la función ya no te da mayor a cero, sino que te da menor a cero. Ya, es como un contraejemplo que estamos haciendo. Cuando tú pones números es para decir que es falso, no para decir que es verdadero. ¿Ok? Entonces yo puse acá el número 1 y 2 y con estos dos números yo demuestro que no es mayor a cero, que es menor a cero. Es decir, esto no cumple, esta función no cumple con la primera condición. ¿Sí? ¿Está claro o no? ¿Sí te quedó claro, Fernando, el que preguntó? Los números solo los vamos a Sí, usar sí, cuando algo seguro sea que falso. Si algo es verdadero, debemos usar letras. ¿Ya? saben que los números se utilizan solo para falsear. Solo para la falsedad, así es, correcto. Me preguntaron acá, profe, bueno, sino que tengo restringido el chat. Profe, ¿no se podría igualar la X con la Y así nos queda ser igual a cero? Mira, también, o sea, ya depende de cómo ustedes lo demuestren. La cosa es hacerlo bien, hacerlo bien. Yo también podría haber hecho esto, miren, voy a poner aquí otra forma. Tal vez podría ser un poquito más rápido. Ya depende de la habilidad con la que ustedes vayan practicando. Yo quiero demostrar esto. Quiero demostrar que 2x menos 2y con valor absoluto vale cero. ¿Utilizando qué cosa? Utilizando la condición. ¿Cuál es la condición de que x es igual a y? Ya, pues entonces, si la x es igual a la y, tú en vez de escribir y, puedes escribir x. Y entonces aquí tú podrías escribir así, valor absoluto de 2x menos 2y, pero la y es x, igual a cero. Y entonces ahí te queda valor absoluto de 2x menos 2x, eso es valor absoluto de cero, igual a cero, y te queda 0 igual a cero. Y también se cumple. Esa es otra forma también que podrías demostrar. Ya depende de ustedes por cuál camino irse, pues, ¿no? Así. Pero siempre tienen que utilizar la condición. Con la condición, ustedes demuestran eh, el enunciado, ¿ya? La proposición. Muy bien, vamos viendo cómo se hace en la número 3. Vamos viendo cómo se hace la número 3. Voy a ponerla aquí al ladito. La condición número 3, miren que hasta el momento, esta función sí cumple con la condición 1 y con la condición 2. Hasta el momento. ¿Ya podemos decir que es métrica? No, todavía no podemos decir que es métrica. ¿Por qué? Porque para que sea métrica, tiene que cumplir las cuatro condiciones, las cuatro. No solamente una o no solamente dos, no, tiene que cumplir las cuatro. ¿Ok? Entonces, la tercera condición te dice que para todo x, y que pertenece a los reales, en este caso ese es nuestro referencial, el problema lo dice aquí, el referencial son los reales. La función d evaluada en x, y debe ser igual a la función d evaluada en y, x. Eso es lo que dice el enunciado. ¿Ya? Entonces, en base a la formulita que te da el problema, la de aquí, en base a la formulita que te da el problema, ¿a qué es igual la función d evaluada en x, y? Eso es igual a valor absoluto de 2x menos 2y. ¿Sí? Y eso debería ser igual a la función d evaluada en y, x. ¿A qué sería igual la función d evaluada en y, x? En base a la definición que te dio el problema. Bueno, sería al revés, ¿no? Porque las letras están al revés. Sería valor absoluto de 2y menos 2x. ¿Ya? Y esto es lo que yo debo demostrar. ¿Cómo yo demuestro que el valor absoluto de 2x menos 2y es lo mismo que el valor absoluto de 2y menos 2x? ¿Cómo lo demuestro?
Bueno, por eso es que tienen que saber un poquito, como les dije al inicio, tienen que saber resolver ecuaciones, inecuaciones. Apréndanse o repasen, ¿sí? Repasen las propiedades de valor absoluto, que las van a necesitar mucho. Las propiedades de las funciones exponenciales, ¿ok? Repasen todo eso. Repasen el capítulo de números reales y el capítulo de funciones, de lo que vieron en el pre. Eso es todo lo que van a necesitar para este semestre, ¿ya? Entonces, a ver, voy a utilizar esta parte y voy a tratar de llegar a esta parte, ¿sí? Tengo aquí valor absoluto de 2x menos 2y, esta parte de aquí. Y quiero llegar a esta otra parte. Entonces, lo que podemos hacer nosotros es lo siguiente. Vamos a poner aquí un igual, vamos a poner valor absoluto y voy a hacer esto, miren chicos, voy a sacar factor común entre estos dos términos, voy a sacar factor común el signo negativo. Si yo saco como factor común el menos 1, ¿ya? Si yo saco como factor común el menos 1, por eso les dije que tienen que saber resolver ecuaciones e inecuaciones, ¿ya? Entonces, si yo saco como factor común el menos 1, entonces aquí adentro del otro paréntesis debería quedarte 2y menos 2x, ¿ya? O si no lo quieren ver así, no lo quieren ver así y lo quieren ver en el orden que está, pues si saca factor común el menos 1, para que te dé 2x, aquí debería decir menos 2x, ¿no? Menos 1 por menos 2x te da el 2x que está acá. Y como acá debe darte menos 2y, pero aquí tienes como factor común el menos 1, entonces acá debería decir más 2y. Entonces ahí, más 2y por menos 1 te da el menos 2y que está acá. ¿Ok? Entonces ahí hemos sacado factor común el menos 1. Ahora, podemos aplicar una propiedad de valor absoluto. Ahí va lo que yo les mencioné. Tienen que saberse las propiedades, chicos. ¿Ya? Este capítulo es así, un poquito de demostración. Entonces, una propiedad de valor absoluto dice lo siguiente. Dice lo siguiente, propiedad. Valor absoluto de A por B es igual a valor absoluto de A por valor absoluto de B. ¿Ya? El valor absoluto de un producto, tú lo puedes separar en dos valores absolutos diferentes. Entonces, en esta parte de acá, tú tienes valor absoluto de menos 1 por menos 2x más 2y. Entonces tú lo puedes separar como valor absoluto de menos 1 multiplicado por valor absoluto de menos 2x más 2y. ¿Ok? Nosotros sabemos que el valor absoluto de menos 1, ¿cuánto vale? Vale 1. Y en la parte de acá, nosotros podemos cambiar aquí adentro el orden. Menos 2x más 2y, podemos ponerlo como 2y menos 2x. ¿Ya? Y entonces, valor absoluto de 2y menos 2x multiplicado por 1, te queda igual a valor absoluto de 2y menos 2x. Y ahí ya hemos llegado a lo que nosotros queríamos demostrar. Ahí está demostrado. ¿Tienen alguna pregunta? Confirmen. Confirmen, chicos. Pregunta, si les quedó claro. Chévere, ¿no? Esa es la propiedad número 3. A ver, primero, no se mecanicen, ¿no? No se mecanicen, no todos los problemas son iguales, no todos los problemas se van a demostrar de la misma forma. Ya vamos a hacer otro un poquito más complicado para que vean que no todo es lo mismo, ¿sí? Entonces, ahora vamos a hacer la cuarta demostración. Ya, la de acá. Tienen que aprenderse sí o sí este, las condiciones. Tienen que aprenderse las de memoria, repetirlas a cada rato hasta que se las aprendan. ¿Ya? Entonces, nuestra función D es así, D de x, y es igual a valor absoluto de 2x menos 2y. Y la cuarta propiedad dice lo siguiente. La cuarta propiedad dice lo siguiente, para todo x, y, z,
sino que aquí yo le puse P, Q, R. ¿Sí? Son letras nada más, ¿ya? Son letras. Para todo X, Y, Z, que pertenece al referencial, nuestro referencial son los números reales, ¿ok? La función D evaluada en X, Y tiene que ser menor o igual a la función D evaluada en X, Z más la función D evaluada en Z, Y. Eso es lo que debemos demostrar, chicos. ¿Ya? Entonces, si nosotros reemplazamos, déjenme encerrar un ratito el WhatsApp, que está que suena y suena. No sé si ustedes lo escuchan, pero acá sí se escucha y me molesta. Ya, entonces, si nosotros reemplazamos con la formulita de la función que nos dio el problema, la función d evaluada en x, y es igual al valor absoluto de 2x menos 2y. Y eso debe ser menor o igual. La función d evaluada en x, z, pues usando la definición, es valor absoluto de 2x menos 2z. ¿Sí? Más la función d evaluada en z, y, bueno, usando la definición nuevamente, es lo mismo que valor absoluto de 2z menos 2y. Espero que esté claro hasta ahí. Y esto que ustedes observan aquí, eso es lo que yo quiero demostrar, eso. Esto es lo que yo quiero demostrar. ¿Ok? Eso es lo que vamos a demostrar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, ahí ya depende de la creatividad de ustedes. Ya esa es la parte difícil. Ya depende de qué tanto dominen las propiedades, qué tanto dominen el álgebra, las simplificaciones, las propiedades de valor absoluto, ya eso, ya ahí ya queda prácticamente a la práctica de ustedes, por eso tienen que practicar full, full, full. Por cada capítulo a ustedes les van a mandar deberes. Nosotros vamos a resolver, bueno, al menos yo en mis clases voy a resolver todos los deberes, todos los ejercicios para que ustedes vean cómo se hacen. Porque de los mismos deberes les toman las lecciones, los talleres. Entonces, si ustedes hacen los deberes, van a salir bien en las lecciones, en los talleres. Ya, al menos en mis clases sí vamos a resolver todos los deberes. Ya. Este, entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto de aquí? Bueno, voy a empezar por esto y voy a tratar de llegar a esto. ¿Ya? Entonces, lo que yo tengo aquí es lo siguiente. Valor absoluto de 2x menos 2y. Comienzo con eso. ¿Cómo hago aparecer la z? ¿Cómo? Bueno, se la pongo yo. Esto va a ser igual a 2x. Miren lo que voy a hacer. Voy a sumar 2z y voy a restar 2z. ¿Ya? Sumo y resto. Yo lo estoy agregando. Y aparte voy a poner lo que ya estaba aquí. Lo que ya estaba aquí era el menos 2y. ¿Ok? Ahí. Cierro. Esto es igual a esto. También es muy importante entender cómo se cambian los símbolos. Cómo cambia el igual. Miren, este igual debo tratar de convertirlo a un menor igual. No sé si logran ver eso. Porque aquí dice un menor igual, no dice un igual. Este igual debo tratar de convertirlo a un menor igual. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, algo similar a lo que hicimos acá. Miren, el diferente lo convertí en un mayor. Ya. Utilizando propiedades, ¿no? Pero hay que saber entenderlas. ¿Cómo es que cambia? ¿Qué significa diferente? Diferente significa ser positivo o negativo. Si tú aplicas valor absoluto, todo se vuelve positivo, entonces ya no tiene sentido poner diferente de cero, sino mayor a cero. Entonces hay que entender por qué se hacen esas cosas así. ¿Sí? Ya, a ver. Entonces, valor absoluto de 2x menos 2y es igual a esto de acá, porque solamente sumé y resté, nada más. ¿Ya? Así que son iguales. Ahora, aquí vamos a aplicar otra propiedad. Por eso les mencioné, a ver, no, antes de aplicar la propiedad, lo primero que voy a hacer es agrupar. Voy a agrupar, voy a poner aquí el igual, ¿sí? Y voy a agrupar. Este primer término lo voy a agrupar con el tercer término, agrupar en paréntesis, ¿sí?
Y este segundo término lo voy a agrupar con el último término, ¿ya? Los voy a agrupar en un paréntesis. Ya, esto va a ser igual a valor absoluto de 2x menos 2z más, agrupamos estos dos de aquí. 2z menos 2y. Cierra el paréntesis. ¿Ok? No sé si se pueden dar cuenta que ya está empezando a tomar forma. Recuerden que yo quiero llegar a esto. ¿Sí? O sea, ya está empezando a tomar forma, ¿no? Acá vamos a poner lo mismo. Valor absoluto de 2x menos 2y. Lo único que hemos hecho es agrupar en paréntesis, nada más. Ahora sí vamos a aplicar una propiedad de valor absoluto, que dice lo siguiente. El valor absoluto de A más B, es menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Ya, esa la pueden encontrar en los libros, ¿no? En el libro de fundamentos, ahí la pueden encontrar. Propiedades de valor absoluto, tienen que sabérselas. Entonces, si ustedes se pueden dar cuenta, esta parte que está aquí es como que yo tenga esta parte de aquí, valor absoluto de A más B. ¿Por qué? Porque nosotros podemos decir que todo esto es A y todo esto es B. Y ahí yo ya tengo, pues miren chicos, valor absoluto de A más B. ¿Y a qué es igual el valor absoluto de A más B? Bueno, no es igual, sino que miren, es menor o igual, y ahí es donde cambia el símbolo. Esto es menor o igual al valor absoluto de A más el valor absoluto de B. Y listo. Hemos llegado a lo que nosotros queríamos demostrar. ¿Ya? ¿Qué tal? Chévere, confirmen por el chat. Pongan un me gusta ahí si entendieron. Se pone difícil la cosa, ¿no? Recién comienzan y ya está difícil la cosa. Todo claro, todo claro. Bueno, la clase de Y mañana la tengo una voy a dar a consulta, la... por favor. Dígame, dígame. ¿Cuáles son los temas que hay que repasar especialmente, por favor, para los que voy a repetir? Sí, todo lo que tiene que ver con ecuaciones e inecuaciones. Obviamente eso incluye las propiedades, ¿no? Y también el capítulo de funciones. Ya, dominar bien el capítulo de funciones. Todo lo que tiene que ver con el capítulo de funciones. Y saber resolver ecuaciones e inecuaciones. Y las propiedades, pues. Propiedades de valor absoluto, propiedades de los exponentes, todo eso. Eso es básicamente lo que tienen que saber para esta materia. Ya, entonces miren, esta función que me dio el ejercicio, sí cumple, pues chicos, cumple con las cuatro propiedades. Cumple con la primera, cumple con la segunda, cumple con la tercera y cumple con la cuarta. Con la cuarta. Entonces, como cumple con las con las cuatro condiciones, nosotros podemos concluir que la D, es decir, esta D, es un espacio métrico. Perdón, es una métrica. Es una métrica. Esa función D es una métrica. ¿Ya? Entonces, para que una función, recuerden, para que una función sea métrica, tiene que cumplir las cuatro condiciones, las cuatro, tal como lo hicimos en este momento. ¿Ya? Esa es la primera parte que van a ver desde el día lunes, en clase, lunes o martes. ¿Cuándo inician clases? No sé si el lunes o martes. El lunes, ajá. Ya, entonces, y ahora sí, ¿qué cosa es un espacio métrico? Un espacio métrico no es nada más que un par ordenado. No sé si sepan lo que es un par ordenado. Par ordenado es como que fuera un punto, ¿ya? Así, dos paréntesis y aquí van dos elementos, A y B. ¿Sí? Eso es un par ordenado, ¿ya? Este, entonces, un espacio métrico es un par ordenado donde su primer elemento es el referencial
Su primer elemento es el referencial, que en este caso son los reales, ¿sí? Voy a ponerle aquí referencial. O mejor le vamos a poner así. Es el conjunto que te da, que sería el conjunto A. Ya vamos a poner así, es el conjunto A. Ya ustedes ya saben que ese es el referencial. Y como segundo elemento es la función que es métrica. La función que es métrica. Esta sí, la métrica. Es decir, la función que ya ha cumplido las cuatro propiedades. Por ejemplo, en este ejercicio, nuestro espacio métrico es eh, el par ordenado R, D. La D es esta formulita de aquí. R, valor absoluto de 2x menos 2y. Ese es nuestro espacio métrico para este problema. Porque esta función sí cumplió con las cuatro propiedades. Ok, bueno, espero que esté claro hasta ahí. Vamos haciendo otro problemita. A ver, podemos hacer este, creo. Sí, podemos hacer este. Ya. Miren lo que me da el problema. Miren lo que me da este ejercicio. Sea el conjunto A igual a los reales. ¿Ya? Entonces, miren, aquí nuevamente me dicen que mi conjunto son los números reales. Pero aquí te pueden cambiar, te pueden decir los naturales, los enteros, los fraccionarios, ¿ok? Pero en este caso, en la mayoría de ejercicios son los reales. Aquí te dan la definición de la definición de la función. Por si acaso, esto es un par ordenado, ¿no? Si no saben. Esto de aquí, A cruz A, es un par ordenado X, Y. ¿Ya? Bueno, pero lo más importante es la formulita de nuestra función. ¿Ya? Aquí te dan la formulita de la función. La función D, evaluada en X, Y, es igual a ¿cuánto? Es igual a 0 si X y Y son iguales. Y es igual a 5 si X y Y son diferentes. Miren, ¿no? Interesante esta función. Es como que fuera una función por tramos. ¿Sí ven? Ya no es como la función de acá. Ahora es una función por tramos. ¿Ya? ¿Qué me piden nuevamente? Me piden demuestre que la D es una métrica. Demostrar que la D es una métrica. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Pues aprenderse todas estas propiedades. Tienen que sabérselas de memoria. Vamos a trabajar ahorita así con... Ah, bueno, aquí están trabajando con X y Y. Así que bueno, sigamos trabajando con X y Y. A ver, primera propiedad. ¿Qué dice la primera propiedad? Que para todo X, Y, que pertenece a los reales, nuestro conjunto son los reales, aquí lo dice el problema, ¿ya? La distancia, perdón, la función D le dijo, a ver, a veces le dicen distancia por la letra D, ¿no? Pero es una función. Ya, la función D, evaluada en X, Y, es mayor a 0 si X y Y son diferentes. ¿Ok? Entonces, esta es nuestra condición, que X y Y son diferentes. Eso es lo que nosotros tenemos que asumir. Entonces, si X y Y son diferentes, ¿cuánto vale esta función? Aquí el problema lo dice. Por eso te dan la definición, ¿no? Si X y Y son diferentes, la función D vale ¿cuánto? Vale 5. Entonces, esto que está aquí vale 5. Y te queda 5 mayor a 0. ¿Eso es verdadero o falso? Verdadero, se cumple. Entonces, ya ahí con eso se demostró la primera propiedad. Miren, facilito, así nomás. ¿Ya? En este caso ya no hay que reemplazar toda la función porque es una función por tramos. ¿Sí? Es una función que tiene condiciones. Cuando X y Y son iguales, vale tanto. Cuando X y Y son diferentes, vale tanto. En este caso estamos trabajando con X y Y diferentes, entonces esta función vale 5 y ahí te queda 5 es mayor a 0, verdadero, se cumple. ¿Sí? La segunda condición, ¿qué te dice? Te dice que la función D evaluada en X, Y vale 0, ¿cuándo? Cuando X y Y son iguales. Entonces nos ayudamos de la condición. Buscamos en nuestra función por tramos. Cuando X y Y son iguales,
aquí. ¿Cuánto vale nuestra función D? Vale 0. Entonces, esto de aquí vale 0 y te queda 0 igual a 0. Entonces se cumple la segunda condición. ¿Sí? Espero que esté claro, ¿no? A ver, hasta ahí. No sé si tienen preguntas. ¿Está claro o no está claro, chicos? Confirmen para que hagan bien su control de lectura. 10 en el control, así es. Eh, a ver, miren, a veces en vez de decirle función, a veces en vez de decirle función a la D, le suelen decir distancia, pero no se acostumbren a decirle distancia porque esto aquí es una función, sí, es una función, tal como lo estamos viendo aquí, es una función. Ya, la función D, evaluada en P, Q, esa es la forma correcta de leer. Ok, no van a decir la distancia entre P y Q, no es lo correcto. ¿Ya? Este, a veces, en vez de decirle función, también le suelen decir aplicación. ¿Ya? Aplicación. La palabra función y aplicación es lo mismo. Función es lo mismo que aplicación. ¿Ya? Entonces, ¿por qué les menciono eso? Porque miren, en este semestre que pasó, esto fue una pregunta del control de lectura. ¿Ya? Esto fue una pregunta del control de lectura, miren. Pregunta número 1, identifique la proposición falsa. ¿Ya? Literal A, vamos a identificar cuál es la falsa. A ver. Literal A te dice, el resultado de la aplicación se refiere a la función, el resultado de la función de una métrica siempre es positivo. El resultado de la aplicación de una métrica siempre es positivo. Ya, entonces la respuesta es verdadero, ¿no? Porque toda métrica cumple con la primera propiedad, ¿sí? No, los controles de lectura te los ponen a ti en el aula virtual. Ahí te lo suben, en el aula virtual. Todo tienen que ver en el aula virtual. Ya olvídense de la plataforma del pre. Lo que utilizaban en el pre ya no. Ahora es en el aula virtual de adentro. ¿Ok? Entonces, el literal A sería verdadero, ¿no? Porque una métrica siempre te debe dar positivo. Siempre. Aquí lo dice la primera propiedad. Eh, bueno, recuerden, ¿es positivo cuándo? Es positivo cuando los dos valores son diferentes. Entonces, esta sería la falsa, miren. Esta sería la falsa porque no siempre es positivo. Porque si los valores son iguales, ya no te da positivo, ya te da ¿cuánto? Ya te da 0. Ya, entonces, esas son las preguntas que les van a tomar en el control de lectura. Qué bien. ¿Toda métrica cumple con la propiedad conmutativa? Pues sí. ¿Cuál es la propiedad conmutativa? La propiedad conmutativa es la de aquí, la número 3. ¿Sí? La número 3 se la llama propiedad conmutativa. ¿Ok? Dice, ¿toda métrica cumple con la desigualdad triangular? Sí, esta también es verdadera. La última propiedad se llama desigualdad triangular y toda métrica. Miren que ya le están diciendo el nombre métrica. ¿Qué significa métrica? Que ya cumple las 4 condiciones. ¿Ok? Entonces, ¿toda métrica cumple con la desigualdad triangular? Sí, toda métrica. Miren lo que dice la D. Un espacio métrico es un conjunto no vacío en el cual se puede definir una métrica. ¿Qué cosa era un espacio métrico? Un espacio métrico no es un conjunto. Un espacio métrico es un par ordenado. Acá lo dije. Esa también sería falsa. Las dos serían falsas. ¿Ya? Un espacio métrico eh, es un par ordenado. ¿Ya? Un par ordenado donde el primer conjunto es el referencial y el segundo conjunto es la métrica. ¿Ok? Entonces aquí, miren, esto aquí así es una guía. Es una guía. Guía para el control de lectura. Es una guía de preguntas que a lo mejor le mandó el profesor
para que practiquen para el control de lectura. Ya, y así son los controles. Entonces, tanto la número uno como la literal D son falsas. Un espacio métrico no es un conjunto, es un par ordenado. Son dos cosas totalmente diferentes. ¿Ya? Entonces, preguntas así es como les van a tomar. Entonces, en este problema se cumple la número uno y se cumple la número 2. ¿Qué dice la condición número 3? La condición número 3 es la de acá. Dice que la función d evaluada en x, y debe ser igual a la función d evaluada en y, x. Me estoy ahorrando escribir esta parte, ¿ya? Yo les voy a enviar un archivo, les voy a enviar un folletito que yo tengo sobre este capítulo, como para que lo revisen un poco, ya cuando se termine la clase. Ya mismo les envío. Por si acaso, si desean ingresar mañana, yo mañana voy a dar también la clase a esta misma hora, ¿ya? 5 de la tarde. Listo, entonces, ¿cómo demuestro esto de aquí? Que la función d evaluada en x, y es igual a la función d evaluada en y, x. Utilizando esta formulita que me dan aquí, o esta definición que me dan aquí. ¿Sí? En módulos aparecen los controles de lectura. Bueno, es que me están haciendo preguntas. En módulos se encuentran los controles de lectura. Ya, entonces, para poder demostrar esto aquí, tenemos que primero asumir dos cosas. Lo primero que tenemos que asumir es, ¿qué pasa si X y Y son iguales? ¿Ya? Si X y Y son iguales, ¿cuánto vale la función evaluada en X, Y? Pues vale 0. Y eso es igual a la función de evaluada en Y, X. ¿Cuánto va a valer la función de evaluada en Y, X? Sabiendo que X y Y son iguales, pues también vale 0. Y miren, te queda 0 igual a 0. ¿Ya? Eso es lo primero que tenemos que asumir. ¿Qué pasa si las dos o los dos valores de aquí son iguales? Si los dos valores son iguales, esto vale 0 y esto vale 0. Y ahora, ¿y qué pasa si los dos valores son diferentes? Bueno, si los dos valores son diferentes, esta parte de aquí vale 5 y esta otra parte de acá también vale 5. ¿Por qué? Porque estos dos valores son diferentes. Y aquí la función dice eso. La función dice que si son diferentes, si x y y son diferentes, la función vale 5. Entonces te queda 5 igual a 5. Y con eso ya queda demostrado. No hay ninguna otra condición más. Se cumple cuando los dos valores son iguales y se cumple cuando los dos valores son diferentes. ¿Sí ven? Entonces, aparentemente hasta ahí está un poquito fácil este ejercicio. Ya, que por lo general este problema siempre lo toman en las lecciones. A veces no le ponen el 5 sino que le ponen aquí el número 1, pero es lo mismo. Solo es un número, ¿no? Y propiedad número 4. ¿Qué dice la propiedad número 4? Que la función d evaluada en x, y es menor o igual a la función d evaluada en x, z más la función d evaluada en z, y. Tienen que aprendérselo, ¿ok? Me estoy ahorrando la partecita de acá. Solo que en vez de ponerle PQR, le estoy poniendo X y Y, ¿ok? Entonces, ¿cómo demostramos esto? Utilizando esta formulita de acá. Ahora, hay que tener cuidado de que ya no son dos valores X y Y. Ya no, ahora son tres valores X, Y y Z. Entonces, debemos hacer eh, debemos demostrar todas las condiciones posibles que se puedan dar. Entonces, la primera condición, vamos a ponerla aquí, la condición A, sería cuando todos son iguales. X, Y y Z son iguales. Los tres valores son iguales, X, Y y Z. Entonces, si los tres valores son iguales, esta función vale 0, eso va a ser menor o igual, esta función también vale 0, más, y esta función de acá también vale 0. Y entonces ahí te queda que 0 es menor o igual a 0, y eso es verdadero. ¿Ok? Verdadero. Cuando todas son iguales. La segunda condición sería cuando todas son diferentes. X es diferente de Y y diferente de Z. Los tres son diferentes. Los tres no pueden tomar valores iguales.
Si los tres son diferentes, entonces esta función te va a quedar 5 menor o igual. Esta función de acá te va a quedar también 5 más, y esta función de acá también te va a quedar 5 porque los tres valores son diferentes. Y entonces ahí te queda 5 menor o igual a 10. Entonces esto también es verdadero. ¿Ok? Esas son las dos únicas condiciones, ¿no? Hay más condiciones. ¿Cuál sería una tercera condición? Bueno, una tercera condición sería cuando solamente X y Y son iguales. Solamente X y Y son iguales y la Z toma un valor diferente. Entonces aquí hay que tener cuidado, ¿ya? Solo X y Y son iguales. Entonces, como X y Y son iguales, esta parte de aquí, presten atención, esta parte de aquí vale cero porque X y Y son iguales. Y eso va a ser menor o igual. Lo de acá ya no va a valer cero, porque recuerden, solo X y Y son iguales. Entonces, X y Z son diferentes y Y y Z también son diferentes. Entonces, esto vale 5 más, y esto de acá también vale 5. Y entonces ahí te queda 0 menor o igual a 10. Entonces, eso también es verdadero. ¿Sí? Ok. ¿Hay otra condición? Pues sí, sí hay otra condición. La otra condición sería cuando X y Z sean iguales. La X y la Z sean iguales y la Y sea un valor diferente. Entonces, recuerden, solo la X y la Y son iguales, nada más. Si la X y la Y son iguales, perdón, solo la X y la Z. Si la X y la Z son iguales, entonces esta función va a valer 5 porque X y Y son diferentes, menor o igual a función evaluada en X y Z. Esta va a valer cero porque X y Z son iguales, entonces esa vale cero en base a la definición de acá arriba, pues no. No es que me lo estoy inventando yo, acá arriba lo dice. Más la función evaluada en Z y Y. Z y Y son diferentes, porque recuerden que X y Z son iguales, nada más. Entonces, esto de acá vale 5. Y entonces ahí te queda 5 menor o igual a 5. Y por lo tanto, eso también es verdadero. ¿Hay alguna otra condición? Pues sí, hay otra condición. Pues la condición ahora sería que Y y Z sean iguales. Y y Z sean iguales y la X sea un valor diferente. ¿Ok? Chévere, ¿no? Si ven, ya se pone más complicado esto de aquí. O sea, si ustedes se perdían esta clase, ya iban a estar perdidos el día de mañana. Ya no iban a entender nada. Entonces, como Y y Z son iguales, esta de aquí vale 5, menor o igual. Esta de aquí vale 5 más. Y esta de acá vale cero porque Z y Y son iguales. Y entonces nuevamente te queda 5 igual a 5. Perdón, 5 menor o igual a 5. Y eso ahí es verdadero. Entonces, como pueden darse cuenta, se cumplen todas esas condiciones. ¿Hay alguna otra condición más? Bueno, ya no hay ninguna otra condición más. O sea, son todas las combinaciones posibles que se pueden hacer. Ya, entonces, ustedes tienen que demostrar todas las condiciones que se puedan hacer. Eh, Se cumple la primera, se cumple la segunda, la tercera y la cuarta condición, por lo tanto, se concluye que esta función de aquí, esta función D, sí es una métrica. ¿Ok? Sí es una métrica. Y listo, ahí se termina ya el problema, se termina el ejercicio. Confirmen, preguntas, ¿tienen alguna pregunta? Si les quedó claro la clase de hoy. Recuerden, si no cumple una sola condición, con que no cumpla una, ya no es una métrica. Ya no tienen que demostrar las demás. Es decir, si no se cumple la primera, ya no tienen que demostrar las demás. Ya, si no se cumple la primera, ya no es métrica. Dígame, Fernando. Muchas gracias, estimado mister. Una consulta, por favor. Es que es concerniente a la plataforma. ¿A qué hora es que normalmente salen los controles de lectura o me llega una notificación? Los controles de lectura, por lo general, a veces los toman en clases. Algunas veces Ah, también ya las no. toman Es así como, algunas veces sí las toman así como en el pre, a las 7 de la noche, pero
La mayoría de las veces las toman en clase, todos toman en clase. Los controles, los Ah, talleres, ya. O todo. sea, ya Ya. no es como en el pre, que antes era virtual, ahora los toman en clase. Pero, o sea, toman virtual, pero en clase. Ah, ya, ya. O sea, es Sí. presencial. Pero todavía sí hay algunos profesores que toman así a las 7 de la noche. Así es. Y bueno, chicos, miren, ¿no? Súper chévere este problema. No sé si alguien más tiene alguna preguntita sobre este tema. Esta es la primera parte del capítulo. El día de mañana vamos a ver algo que se llama elementos, elementos de los espacios métricos. Así se llama el capítulo, ya algo totalmente diferente a lo que estamos viendo hoy día. Para el día de mañana, si es que ustedes pueden, vengan repasando lo que son inecuaciones, porque vamos a resolver inecuaciones, ¿ya? A ver, hasta mañana vamos a terminar lo que es el capítulo 1.1, esta parte de aquí. Métricas, espacios métricos, eso es lo que ya vimos, miren, métricas y espacios métricos ya vimos ahorita. Ahora les toca a ustedes practicar ejercicios. Ya les voy a enviar un folletito mío que tiene full ejercicios, ahí pueden practicar. Y mañana vamos a ver esto, los elementos de los espacios métricos, elementos de los espacios métricos. Así que, bueno, no se pierdan la clase de mañana porque es diferente, ¿no? ¿Hasta dónde vamos a avanzar en esta semana de clases? Más o menos vamos a avanzar eh, tal vez podría ser hasta aquí, al 1 no, no creo, hasta el 1.3, pero hasta por aquí, más o menos. Hasta la parte de trigonometría, límites trigonométricos, hasta aquí tal vez avancemos. Porque el límites, aunque parece aquí poquito, es un capítulo súper, súper largo. En límites ustedes se van a llevar casi todo el parcial. Luego viene derivadas, miren, también es un capítulo bien largo. Así es, así es. Bueno, el día